Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto módulo de esta actualización académica, donde abordaremos problemáticas escolares ligadas a cómo impactan las lógicas institucionales de las escuelas, principalmente en las jóvenes y en los jóvenes, pero bueno, también en las y los trabajadores. En esta oportunidad me acompaña Gaspar, que vamos siguiendo ahí con el enfoque que hemos elegido para trabajar en esta formación. La idea es entrecruzar el material que vamos a ir abordando en este módulo, como ya lo venimos haciendo, con los otros módulos, digamos, ¿no? Así que bueno, gracias Gaspar por acompañarme en esta clase. ¿Te querés presentar? Sí, estaba poniendo el audio. No, gracias a vos por esta oportunidad, por juntarnos de nuevo en este encuentro. Y sobre todo para poder avanzar juntos en la reflexión de algunos temas, ¿no? De algunas situaciones, algunas problemáticas. Bien. Dale. Bueno, vos andame diciendo y metete donde te vaya apareciendo, y si no, yo también cada tanto te pregunto qué te va apareciendo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, y también agradecemos a Silvia, que como siempre está ahí desde los dispositivos en las grabaciones y en la plataforma. Así que bueno, muchísimas gracias. Como les decía, vamos a trabajar en este cuarto módulo estas problemáticas escolares ligadas a lógicas institucionales instaladas, sobre todo en la secundaria, y el análisis de cómo impactan esas lógicas en el alumnado y en las y los trabajadores, digamos, ¿no? Bueno, la idea de esta primera clase es que vamos a detenernos en analizar a qué nos referimos cuando hablamos de producción de subjetividad. Y por qué consideramos ahí que es una coordenada fundamental para ponernos de acuerdo acerca de cuáles son los cambios que la escuela secundaria necesita. Digamos, esta actualización se centra en ese diálogo entre la modalidad y la escuela de nivel, y la idea, como lo vienen viendo en las diferentes clases y en los foros y en las diferentes propuestas del material que vamos subiendo, la idea es construir, tal vez no tanto las respuestas a veces decimos, sino más bien las preguntas que necesitamos para pensar cuáles serían estos cambios que la escuela secundaria necesita y que tal vez ya está atravesando por lo demás, ¿verdad? Bien, a mí, para comenzar, me gustaría detenerme, como decía antes, en preguntarnos por un momento qué se entiende cuando hablamos de producción de subjetividad. Acá, en este equipo de trabajo, damos por hecho que es un concepto conocido, o escuchado al menos por la mayoría, digamos, ¿no? Pero nos parecía importante, al menos al comienzo de este módulo, ubicar ahí esta pregunta, ¿en qué consiste esto de la producción de subjetividad? A los fines de esta formación, cuando armaba la clase, pensaba que, bueno, podemos decir rápidamente, para ordenar, que se trata de una perspectiva de análisis e intervención transversal a diferentes disciplinas de las ciencias sociales, que permite individualizar y comprender cuáles son las máquinas del campo social que están operando sobre el devenir histórico de las sujetas y los sujetos individuales y colectivos, digamos, ¿no? Cuáles son esas máquinas y cómo es esa operatoria, digamos, ¿no? Desde esta perspectiva podemos encontrar recursos para analizar esa dinámica. Entonces, es un enfoque que nos da la posibilidad de pensar cómo los diferentes contextos sociales operan produciendo un coalineamiento, podemos decir, en la palabra difícil, un coalineamiento de las voluntades individuales a determinadas representaciones mentales que las sobredeterminan inconscientemente. Bueno, un poco técnico, pero me parecía importante ahí despejar fundamentalmente que se trata de una perspectiva a la que se ha arribado de diferentes lugares de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Entonces, definiendo en esa sobredeterminación inconsciente, ¿no? En ese coalineamiento de estas voluntades individuales, los procesos de subjetivación a través del forzamiento de las maquinarias sociales sobre los sujetos individuales,
van definiendo así las formas que adoptan la trama vincular o la función del semejante o la relación con la ley o los modos de los lazos sociales. Bueno, lo iremos desplegando conforme transcurran las clases. Para situar esta perspectiva, la de la producción de subjetividad en las ciencias sociales, podemos tomar como punto de referencia, pensábamos, una diferenciación entre dos instancias. Por un lado, la pregunta por cómo se da la constitución de un sujeto humano. Y por el otro, la producción de subjetividad propiamente dicha, entendida como un proceso que se monta sobre esa constitución primigenia del sujeto. Entonces tenemos, en un esquema simplificado, podríamos decir, por un lado, el proceso de subjetivación, que sería el momento del pasaje del cachorro humano, todavía inmaduro, en esa constitución del psiquismo, y su devenir sujeto humano, podemos decir, o también ha sido nombrado como sujeto de la cultura o sujeto del lenguaje, como una instancia primordial. En otro momento también hablábamos de socialización primaria y socialización secundaria, pero bueno, es un esquema aún más simplificado. Y por otro lado, el tema que hoy nos convoca, que son los procesos de producción de subjetividad, que sería este enfoque que se refiere más a ese encuentro entre el sujeto humano y el devenir histórico-político de la cultura a la que ingresa, a la que arriba, digamos, ¿no? Ese encuentro, desde luego, es un encuentro asimétrico, es un juego de fuerzas, digamos, ¿no? Por una situación muy sencilla, la cultura precede al sujeto, digamos, ¿no? Bueno, esto lo podemos indagar un poquito en Bleichmann. Después para la clase pensábamos poner un video cortito de una de sus conferencias que de alguna forma resume todas estas lecturas, así que bueno, lo vamos a dejar en la plataforma. Podemos decir, bueno, que la producción de subjetividad, entendida de esta forma, como esa modulación que hacen las fuerzas sociales sobre los deseos individuales, para que respondan a las demandas de determinados modelos sociales, bueno, lejos de ser una entelequia o un concepto filosófico, es más bien algo que sucede todo el tiempo, en todas partes, digamos, ¿no? Todo el tiempo los sujetos estamos en tramas vinculares y sociales que dialogan y conviven con fuerzas del campo social, digamos, ¿no? Que tratan de gobernarla, digamos. Pensaba una referencia, tal vez un ejemplo de esto, digamos, y ubicaba ahí, bueno, como por ejemplo la cultura capitalista va por todas sus axiomáticas, por todas sus instituciones, va tratando de construir un sujeto que se ordene a partir de, por ejemplo, el consumo, digamos, ¿no? Y para eso es necesario operar sobre las capacidades individuales o la competitividad o la meritocracia, digamos, ¿no? Porque, bueno, ese modelo perfila, pergeña, produce una subjetividad con esos elementos, digamos, ¿no? Y podemos pensar, por otro lado, una subjetividad democrática, ¿no? Que se contrapondría a una subjetividad capitalística, dice Suele Ronlik, por el hecho de que está configurada bajo otras lógicas, ¿no? Lógicas en donde los sujetos estaríamos en maquinarias sociales que nos demandan poder convivir en la diversidad, y para eso no hay mejor encuadre, no hay mejor plataforma que la de los derechos, ¿no? Humanos, la de los derechos universales, ¿no? que nos asignan responsabilidades y derechos, ¿no? Bien, yo no sé, Gaspar, vos hasta acá cómo lo venís escuchando. La idea es que vayamos a entrar si a vos te dispara. Sí, claro que es bien interesante esto que planteas respecto a la producción de subjetividad. Y de la mano de esto, que me gusta también porque de esa manera podemos retomar algunas de las cuestiones que
que se fueron dejando en encuentros anteriores, ¿no? Y desde allí, a lo mejor retomando estas cuestiones y sumando algunas cositas, podemos realmente enriquecer un poco esta categoría que vos traés. Por ejemplo, la última vez les hablé un poco, cuando estábamos en el encuentro con Lucas, les hablé un poco de la noción de praxis, ¿no? Entonces, hoy podríamos ahondar, profundizar un poquito en lo que es la pedagogía de la praxis, ¿no? Y a lo mejor desde ahí podemos llegar a la producción de subjetividad, que personalmente me gusta pensarlo así, ¿no? Producción de subjetividad, así en plural. A lo mejor también como identidades, ¿no? Si bien son nociones que no significan lo mismo, no en tanto identidad individual, sino a la construcción de identidades colectivas, ¿no? Y como vos decías recién, Hernán, en esto tiene muchísimo que ver las escuelas. Pienso también en los orígenes de esa noción de sujeto, ¿no? Ese que conocemos como el sujeto moderno, ¿no? Ligado al ego, ¿no? Que propone Descartes. Y bueno, y después todo el derrotero de filósofos y pensadores, en su mayoría hombres y europeos, ¿no? Más todos aquellos discursos utilizados por los colonizadores sobre los pueblos originarios, hasta llegar, por suerte, al planteamiento de una filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar al sujeto, ¿no? Vos recién decías la noción de sujeta también, ¿no? Que es bastante problemático, controversial, interesante también, pero se puede pensar desde un descentramiento europeo, ¿no? A partir de la filosofía de la liberación, desde la alteridad, ¿no? Como decía Enrique Dussel, que así, ¿no? Contempla la producción de subjetividades diversas, ¿no? La pluralidad social, la pluralidad cultural. Digo, la discontinuidad con la historia hegemónica, la coyuntura latinoamericana, ¿no? Nuestras raíces originarias, nuestro antagonismo social. Entonces, yo recién les hablaba de Enrique Dussel, y entonces aparece una concepción de los sujetos a través del otro, ¿no? De la otra, de aquellos y de aquellas en situación de opresión, ¿no? De exclusión, de segregación, de discriminación, digamos, ¿no? Y discriminación y segregación por sus diversas formas de ser, ¿no? De vivir, de pensar dentro de este modelo económico y político, como decía recién, capitalista, ¿no? Neocolonialista, ¿no? Que aún está vigente. Y entonces hay un educador popular uruguayo que se llamaba Luis Rebellato, que me gusta mucho, y entonces él planteaba lo siguiente, él decía, les voy a leer una cita textual, unas líneas textuales, ¿no? Dice, la elección por estas subjetividades populares, dice, ¿no? Como protagonistas, es una opción ética y política, ¿no? Que produce un corte con proyectos anteriores. Por eso me parecía interesante esto que vos comentabas al principio, en la introducción, Hernán. Y sigue diciendo Rebellato, dice que supone una toma de conciencia de la diversidad, de los conflictos internos y de los obstáculos que oponen los mecanismos de subordinación a la capacidad de reflexión y acción, ¿no? Está hablando desde la educación popular, desde las pedagogías críticas, que es lo que nosotros arrancamos a hablar en los encuentros anteriores. Y entonces, de esta manera, a partir de esta decisión ética y política, entramos en una concepción que incluye una diversidad de identidades, ¿no? Que se articulan a partir de un proyecto liberador en oposición a ese paradigma que vos mencionabas anteriormente y a las estructuras que lo sostienen, ¿no? Entre ellas la educación, las escuelas, ¿no? Y por lo tanto todos nosotras como docentes, ¿no? Dentro de eso. Y bueno, y entonces desde este posicionamiento, ¿no?
esta pedagogía crítica, ¿no? Desde esta propuesta que es colectiva, podemos pensar lo común a todos y todas en esta alteridad, en el reconocimiento, la inclusión y la revalorización de estas diversidades subjetivas, ¿no? Rebellato decía, bueno, este proceso de liberación, dice, de emancipación, ¿no? También porque retoma muchas cosas de Freire, nos incluye a todos y todas en la tarea de cuestionar, dice, los actuales modelos de identidad que son autoritarios y que determinan no la producción en el sentido que yo le decía anteriormente, una producción crítica emergente, sino que lo que produce son reproducciones de subjetividades colonizadas. ¿Tá? Por eso me gusta de alguna manera jugar un poco con estos términos. Y entonces, a partir de una pedagogía como práctica, ¿no? como praxis, digo, para retomar ya esta palabrita, una praxis para la conformación de sujetos, ¿no? que somos nosotros mismos, los alumnos, las alumnas, de sujetos democráticos, digamos, ¿no? Inclusivos, y por lo tanto críticos, ¿no? Y que puedan posicionarse de una manera consciente y voluntaria frente a los problemas, digamos, éticos y sociales como la desigualdad, la injusticia, las violencias, ¿no? Las violencias en todas sus formas. Entonces, me parece bien este pie que vos das de trabajar la subjetividad, la producción de subjetividades, ¿no? Y si bien hay una definición, digamos, o un arranque de definición a partir de esta cuestión entre lo psíquico y lo cultural, ¿no? Retomando un poquito a Bleichmar y otros psicoanalistas de esa línea, también me gusta pensar esto, ¿no? Como decía Rebellato, esta subjetividad popular, ¿no? Me parece, ¿no? Y esta alteridad, como decía Dussel. Bueno, dale, me parece que ya arrancamos a caminar. Está buenísimo eso, Gaspar. Tomé algunas notas. ¿Me permitís ahí, me das pie como para volver sobre lo del principio, viste, esa división entre la constitución psíquica y la producción de subjetividad? Bueno, como algo esquemático, una referencia para pensar. Y vos le sumás una dimensión de mayor complejidad que es la comunitaria, que es la que también has venido trabajando en tu módulo y Lucas retomó también. Y a mí me parecía ahí importante hacer como, digo, ya que tomaste esto del sujeto de la razón, sería, ¿no? Del cogito cartesiano del sujeto de la razón. Pensaba, bueno, y ligándolo a la escuela, cómo leer en esta praxis que vos estás planteando, cómo prefigurarse una praxis institucional que pueda tener índices para diferenciar producción de reproducción, por ejemplo, ¿no? Esto me parece importante. Que eso se percibe más, se palpita más, como decíamos antes, a nivel del paradigma, a nivel del socius, dice Deleuze, digamos, ¿no? De ver cómo esos alumnos después, digamos, a qué demandas sociales responden, si son sujetos más comunitarios o son sujetos más capturados, más reproductores del modelo, digamos, ¿no? Así que interesante esa intervención, además esto de poder leer la producción de subjetividad es un fuerte avance. Por eso yo trataba de ubicar eso en el enfoque de las ciencias sociales, porque de hecho la formación que tenemos como docentes y la formación que tenemos como analistas mayormente está dada, o como psicólogos o psicólogas, está dada por una perspectiva del sujeto, no de la producción de subjetividad, lo cual es muy complejo y sobre todo en la escuela, porque muchas veces uno puede estar frente a una situación que no es síntoma individual, sino que es síntoma colectivo. Digamos. Entonces, digamos, poder leerlo en clave de producción de subjetividad permite, como decíamos al principio, y como vos retomás en esto de la praxis, permite intervenir sobre esas condiciones de producción, digamos, ¿no? Bueno, y para avanzar un poco más, yo pensaba esto mientras vos hablabas, entonces, dejar más en claro para qué, digamos, dónde nos parece, dónde está el acento que encontramos en hablar de producción de subjetividades en la escuela.
ligado a la noción de praxis que vos planteás, digamos, nosotros consideramos, en el trabajo que venimos haciendo en estos años, que poder incluir la lógica de la producción de subjetividad, por ejemplo, en el armado de clases o en la incorporación de recursos para trabajar, como hacemos en esta formación, entre equipos de docentes, digamos, ¿no? Bueno, cómo ese enfoque nos permite justamente recuperar la potencia de la función social de la escuela, digamos, ¿no? Y poder enmarcarla en otro paradigma, podemos decir, o bajo otro diseño, digamos, ¿no? Digo, pensando en los cambios que vamos palpitando y que vamos encontrando y que vamos reflexionando y pensando sobre la marcha en relación a la escuela secundaria, digamos, bueno, poder incluir el enfoque de producción de subjetividad permite poner en tensión esa idea reduccionista de la institución escolar o de la secundaria puntualmente, en donde, por ejemplo, bueno, el docente es un mero transmisor de saber y conocimiento. Bueno, veíamos en la clase pasada con Lucas que ya no se trata de eso, que los conocimientos están a disposición, y entonces veíamos la necesidad de que ese rol se rediseñe, se reconfigure en función de incluir otras líneas de complejidad, digamos, ¿no? Y hablábamos entonces de que, por ejemplo, el docente secundaria está más interpelado, más demandado en una función de coordinación, activa de un grupo. Entonces, si enmarcamos a partir del concepto del enfoque de producción de subjetividad la función de la escuela y de la escuela secundaria, bueno, ahí se complejizan todos los ámbitos, todos los roles, todos los estratos, y nos parece que de esa forma también, bueno, contribuimos a tener un relevamiento, un mapeo de mayor calidad para entender dónde está, cuáles son las estructuras institucionales que hay que modificar, digamos, ¿no? Incluir este enfoque permite entonces, dado que es un enfoque integral, enlazar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje a las tramas político-institucionales de cada escuela, digamos, ¿no? Veíamos en tu módulo, Gaspar, aquello de la toma de decisiones, de cómo cada cuestión, podemos decir ahora a la luz de la producción de subjetividad, cada cuestión que pase en el ámbito institucional de la escuela es institucional, digamos, ¿no? Digamos, atañe a todos los puntos de la trama, digamos, desde la perspectiva de producción de subjetividad, porque bueno, si la subjetividad, o sea, esa red de relaciones intersubjetivas es algo modulable, que toma forma según las fuerzas que operan sobre esa masa, bueno, no es una masa puntualmente, pero bueno, si eso es maleable, eso quiere decir que se puede intervenir sobre ella deliberadamente, que puntualmente es lo que venimos viendo en esta actualización, y venimos tratando de lograr acuerdos en este sentido, digamos, ¿no? Si podemos intervenir deliberadamente en la producción de las subjetividades de nuestros alumnos y de nuestros trabajadores en las instituciones, digamos, bueno, esto abre todo un campo de intervención escolar, digamos, ¿no? Toda una dimensión que nos permite tener una mirada mucho más, diríamos política, diríamos real, diríamos situada, ¿no? Entonces, bueno, lo venimos viendo, por ejemplo, con la idea que vos compartías de sociedades prefigurativas, digamos, ¿no? Cómo hay posibilidades de, podemos decir, no sé si es adecuado, pero anticipar, diseñar, decíamos con Luca, el dispositivo áulico, ya contemplando qué diálogos puede esa propuesta que hacemos provocar con los grupos, digamos, ¿no? De alumnos. Bien, yo, bueno, ubicaba esto, entonces, mira, acá, ¿para qué hablar de producción de subjetividad en la escuela? Bueno, nos permite marcar esta función social que decíamos antes, y este campo de intervención escolar que se abre a partir de incluir el enfoque de la producción de subjetividad, tensiona por todos lados los reduccionismos, como decía recién, que se puedan hacer respecto de la tarea de enseñar, ¿no? Bueno, el rol docente, bueno, bajo esta perspectiva adquiere otras
otras configuraciones, otros diseños, digamos, ¿no? Así que me haces pensar con esto de praxis. ¿Cómo dijiste praxis, Gaspar? Es la noción de praxis pedagógica. Praxis pedagógica. Y ahora que vos mencionás esto de las intervenciones en las escuelas, ya me meto directamente, y que después va a dar la pauta para otra cuestión más. Entonces, me parece que estamos en sintonía, porque en esto de la praxis que vos estás planteando, claro, es justamente cómo participar en esa dimensión que no estaba contemplada a la hora de diseñar una propuesta del aula. Claro. Sí, yo les comparto, digamos, esta perspectiva, que es una concepción, digamos, de una metodología dialéctica y que tiene sus raíces en la pedagogía crítica, en la pedagogía sociocrítica, que puede ser pensada y que puede ser accionada en las escuelas de educación, las escuelas secundarias o en las escuelas de educación especial, en las escuelas y desde las escuelas, cuando uno propone estas redes o estos vínculos como los que dan nombre a la actualización. Es decir, no como vos lo aclaraste en relación a la noción de subjetividad, no son, como decía, bueno, son entelequias, no son esquemas de pensamiento solamente, ¿no? Sino que son formas de actuar que son voluntarias, entonces uno puede a partir de ese posicionamiento, bueno, pensar y promover formas de funcionamiento diferentes, ¿no? La idea de una pedagogía de la praxis concibe a la realidad como una totalidad compleja, vos decías recién, con algunas dimensiones, y en esa realidad compleja y en esas dimensiones, con tensiones y contradicciones y en permanente movimiento, ¿no? Entonces, es una concepción que propone entrar en disputa, porque es así, porque es un diálogo, pero que intenta hacer frente a las pedagogías hegemónicas, las pedagogías de la eficiencia y las deficiencias, de las capacidades y las discapacidades, ¿no? De los controles y los poderes en manos de los adultos contra las juventudes, ¿no? Con aquellas pedagogías quizá tradicionales que a lo mejor nosotros hemos atravesado, de los límites, del deber ser, de las divisiones entre las personas y las comunidades, ¿no? Entre el sentir, el pensar y el hacer, entre la vida misma y la política, ¿no? Y entonces las pedagogías de la praxis apuntan a transformar no solo el campo de la educación, ¿no? Sino que justamente plantean un debate a nivel social que tienen que ver con los medios de producción de subjetividad, ¿no? Y en el campo de la cultura, por supuesto, hay un educador popular que se llama Mariano Algaba y dice, bueno, es en el campo de la cultura al menos en 3 frentes. Dice, ¿no? Dice, él lo llama la triple dominación. Dice, es contra la cultura capitalista, contra la cultura patriarcal y contra la cultura colonial, ¿no? Lo señala así, bien claro, ¿no? Y esta pedagogía de la praxis tiene un anclaje fundamental que es la propia realidad enunciada y reflexionada desde acciones colectivas organizadas, ¿no? Y eso también está bueno, que es fundamental, digamos, esta cuestión colectiva y que sea una acción y que sea organizada, ¿no? Porque esto posibilita la creación entre muchos y muchas de conocimientos a partir de sistematización de experiencias, ¿no? Y entonces, esta línea, digamos, este movimiento, es lo que permite pensar los procesos de problematización, como por ejemplo proponía Lucas en los encuentros, ¿no? Si vos podés sistematizar y podés organizar y armar colectivamente esas experiencias, esos saberes y esos conocimientos,
de ahí puede sacar los problemas, ¿no? Este mismo colega Algaba que yo le decía, dice más o menos así, dice, es una acción, dice, que tiene implícito la conciencia de pertenecer, ¿no?, a ese proceso, ¿no?, y de ser creadores y creadoras de ese mismo proceso. Entonces nos permite evaluar y reflexionar para seguir construyendo y tejiendo vínculos, ¿no? Y ahí la importancia, me parece, ¿no? Que es dice este autor, es un ejercicio de formación y de empoderamiento que nos ubica y nos hace ser parte de la realidad y a la vez nos permite transformarla, ¿no? Eso es praxis pedagógica. Por eso me parece importante retomarlo, pensarlo en cuanto a la producción de subjetividad, como vos lo planteás en este encuentro, y articularlo con la intervención de la escuela, ¿no? Que a veces la intervención de la escuela se piensa como una cuestión que es la escuela la que tiene que intervenir y no se sabe desde dónde, ¿no? No se sabe cómo. Bueno, hay una opción para poder hacerlo y es una decisión y eso implica una colaboración, implica una acción colectiva, ¿no? Entonces, esa intervención uno puede decidir cómo hacerlo. Y ahí la cuestión de desnaturalizar la práctica, ¿no? Entonces, si es de una forma que es creación humana, quiere decir que puede ser de otra, ¿no? Hay que ver a quiénes responden los intereses de las intervenciones. Por eso esto me parece importante, ¿no? ¿A quién responden los intereses de las intervenciones? Es decir, mirá, yo pensaba, bueno, tenemos participantes de la modalidad especial y pensaba en mi recorrido por ahí, en las charlas que hemos tenido previamente en nuestro trabajo ahí, cómo nosotros a lo largo de estos 20 años, podemos decir, de intervenciones en inclusión escolar, hemos ido pudiendo confirmar los diferentes efectos en función del enfoque que se le da a esa tarea, digamos, ¿no? Y si hoy estamos hablando con un grado de actualidad muy fuerte de producción de subjetividad, es porque, hubo ahí una ecuación que se subvirtió. Yo recuerdo que las primeras intervenciones desde la modalidad era tratar de compensar a los alumnos que llevábamos nosotros de todas sus faltas y de todas sus carencias para que puedan estar en condiciones de participar en alguna medida de lo que pasaba en la escuela, digamos, ¿no? Bajo la lógica esa era la lógica de la producción subjetiva, si querés, ¿no? Cómo está cada sujeto y sus condiciones de participación en el grupo, en lo colectivo. Ahora, bajo la lógica, bajo la lupa de la producción de subjetividad, pusimos el carro adelante del caballo, dimos vuelta a la cuestión. Empezamos a ver que si seguíamos esperando, si seguíamos demorándonos sobre estoy buscando una palabra que no me sale, pero es como ortopedia, no me sale. Bueno, pero el equipamiento, si nos quedamos viendo cuál es el equipamiento que necesita una persona por una condición de salud, que sería la discapacidad, no íbamos a estar nunca trabajando en equiparación de derechos y no íbamos a estar nunca superando esa lógica de que participan algunos, participan los que tienen determinadas condiciones, digamos, ¿no? En la escuela. Bajo la lógica de producción de subjetividad se nos da vuelta ahí la ecuación porque empezamos a ver que era al revés, que en realidad las condiciones las producía el dispositivo, no al revés, no que había que reunir condiciones para que el dispositivo sea posible, sino que a partir de desplegar los dispositivos en las escuelas comunes con nuestros alumnos de la modalidad, a lo largo del tiempo y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucho ida y venida, veíamos los efectos, y los efectos eran, pensando en esto, ¿no? En poder comparar los paradigmas, diametralmente mejores. Personas que nos sorprendían porque de golpe se impactaban, y esto es algo que seguramente la mayoría de los participantes puede haber palpitado en su propia práctica, ¿no? De esas sorpresas que nos llevamos porque llevamos a algún alumno para hacer un proyecto de integración o de inclusión, y en realidad parece después que más allá de nuestros objetivos iniciales, lo inesperado de lo común tiene una operatoria subjetiva que no podíamos
prediseñar como, digamos, desde las lógicas disciplinares. El psicólogo no podía decir lo que iba a pasar ahí, la docente no podía decir, sin embargo, podíamos imaginarnos algunas cosas, pero permitirnos ubicarnos en el enfoque de la producción de subjetividad nos da la posibilidad de hacer una apuesta sobre los devenires subjetivos de nuestros alumnos, y en esa apuesta a lo largo de 20 años ya de trabajo hemos ido pudiendo confirmar que los chicos que tienen problemáticas de discapacidad, ingresando con todas las dificultades que esto implica a la escolaridad común, a lo largo de ese tránsito terminan por, independientemente de sus dificultades, producir otra serie de crecimientos. Deleuze hablaba de crecimientos aparalelos, ¿viste? Eso es re interesante porque bajo la lógica de la escuela clásica, ¿no? La escuela secundaria, sobre todo clásica, los aprendizajes, bueno, la primera también, pero los aprendizajes de la mano de Piaget eran paulatinos, evolutivos, digamos, ¿no? Deleuze habla de aprendizajes aparalelos, es decir, que en diferentes momentos de la historia de cada sujeto, dadas las condiciones familiares, contextuales, económicas, históricas, se afecta en su deseo por determinado saber o no, u otro, digamos, ¿no? Y que ese recorrido puede no ser lineal. Digo, bueno, nada, son todas aristas que se abren para pensar la escuela secundaria desde un enfoque que por lo demás, insisto, no estaríamos inventando nada. Este es un enfoque que viene hace tiempo. Tal vez la novedad es que se reunieron las condiciones para que la modalidad empiece a poder dialogar con la escuela secundaria. ¿Viste? Nosotros, desde la Dirección Provincial de Educación Especial, 2021 y 2022, estuvimos haciendo talleres a lo largo de toda la provincia que se llamaron PEPs. Yo tengo algunos alumnos de mi grupo que estuvieron en esa jornada, y ya veníamos tras estas pistas, pero también nos fuimos sorprendiendo porque el primer año fuimos a trabajar con los equipos técnicos de las escuelas especiales, puntualmente la problemática de inclusión en secundaria, que esto ya viene siendo un tema, ¿no? De allí se desprendió que no nos faltaban recursos diagnósticos o recursos profesionales o recursos disciplinares, terapéuticos, digamos, ¿no? Sino que lo que faltaba de alguna manera era poder ingresar a la secundaria, poder reunirse con los profes, encontrar tiempo para poder compartir las planificaciones, que se le dé el mismo lugar y tiempo a las personas que nosotros llevábamos de la escuela especial, en fin, aparecieron otras cosas. Entonces, en el 2022 decidimos llevar todo ese trabajo con los informes que resultaron a la escuela secundaria, para efectivamente ver qué podían aportar a esta problemática que estaba siendo leída de esa forma de la escuela especial. Y fue súper interesante porque nos encontramos con pluralidad de experiencias, pero ahí lo interesante fue que se emblandecieron ciertos prejuicios en clave de resistencia. Bueno, allá en la otra escuela está pasando tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta actualización de alguna forma no se desprende linealmente de esa experiencia, pero se suma a un proceso que lleva años, ¿no? Que nosotros ingresamos por las personas que tienen problemáticas de discapacidad, pero estamos viendo que, por ejemplo, el problema de la deserción escolar, que tiene números en el 2022 muy complicado, probablemente por la pandemia también, estamos viendo que la secundaria está produciendo un desgranamiento de la currícula muy fuerte, más allá de las personas con problemas de discapacidad. Entonces, bueno, ahí empezamos y estamos en eso, tratar de abrir el enfoque y, como vos decís, comprender que se trata de una tarea mancomunada, ¿no? Con la complejidad que nos permite pensar el enfoque de la producción de subjetividad, de que nosotros estamos inmersos en esa trama, nosotras y nosotros, estamos inmersos, tratando de operar desde adentro, ¿no? Bien, entonces, retomando ahí la línea que venimos planteando del enfoque de producción de subjetividad, yo me preguntaba, y creo que la respuesta se desprende sola, pero para ordenar ahí la información, ¿cuál es el rol entonces que bajo este enfoque podemos darle o podemos pensar de la escuela en los procesos de producción, perdón, en los procesos de producción de subjetividad? Entonces, rápidamente, como institución de la cultura, podemos entender que desempeña un papel
una función social única, ¿no? Propone una estructura simbólica donde aprender a estar con otros y otras diversos en una tarea de crecimiento personal y grupal, es decir, que es una institución que reúne condiciones singulares, condiciones únicas, que no hemos, como humanidad, no hemos construido otro tipo de instituciones para transmitir cultura, y ahora podemos decir para producir subjetividades, digamos, ¿no? Entonces el rol de la escuela en los procesos de producción de subjetividad es central. Decíamos antes, en aquel esquema viejo y un poco rudimentario de socialización primaria y socialización secundaria, que respondía a un modelo virtual e idealizado, en donde el alumno llegaba ya con las condiciones previas necesarias para poder responder a las demandas de la escuela. Digamos, estamos viendo hoy que la escuela en realidad ocupa muchísimos otros lugares que antes estaban pensados en el plano de la socialización primaria. Digamos, muchas veces la escuela es el único lugar que tiene un sujeto para ingresar en esa trama de lo social, de lo comunitario, ¿no? de lo comunal, decíamos en algún momento. Entonces, la institución de escuela ocupa ese lugar. Podemos decir al revés, que produce una subjetividad específica, la subjetividad democrática, ¿no? Que con todo lo que se implica, bueno, porque tiene que estar, es en contrafuerza de los poderes que están pretendiendo otro tipo de subjetividades para alimentar otro tipo de maquinarias sociales, digamos, ¿no? Yo pensábamos también esto a 40 años de la vuelta de la democracia, que, bueno, este año en relación a eso es un año significativo y muy sensible. Vemos que lo que sostiene este modelo democrático es la capacidad que tenemos las sujetas y los sujetos de armar y sostener contratos sociales, digamos, ¿no? De formar parte de un colectivo diverso que excede el bien individual, digamos, ¿no? Bueno, y esa ejercitación en nuestra cultura se da exclusivamente en la escuela. Así que nada, aparte tenía intenciones de poder posicionar en ese lugar el rol de la institución, ¿no? Está sonando un grillo en el hogar, como el cuento de Dickens, ¿no? Y se va a hacer famoso. No escuchaba, ahora pago, No, y me parece bien que a lo largo de esta presentación, de este encuentro que vos proponés a raíz de esta noción, lo bueno que también uno puede ir pensando es que estos procesos de producción de subjetividad no se cortan exclusivamente en una cuestión psicológica, ¿no? Y que a veces fue usado como argumento de que todo lo que tiene que ver con la inclusión, cuando es pensado desde la perspectiva de producción de subjetividad, bueno, es que los chicos, las chicas estén bien en las escuelas, que no es un dato menor, que estén bien en las escuelas y bueno, y si no aprende, no importa, ¿qué me vienen a decir estos psicólogos, no? De dónde está la importancia, y entonces justamente el argumento es, bueno, pero no aprende, ¿no? No se aprenden cosas. Y esto que vos traés, que empezamos a tejer, que tiene que ver con la producción de sentido, pero tiene que ver con la producción cultural también, y con un sentido político, me parece que le da sustento e importancia a la noción. Yo les vengo hablando desde el encuentro anterior y hoy profundizamos un poquito en torno a esto que es la praxis pedagógica, ¿no? Y entonces les cuento que es una práctica que es colectiva y que es conjunta y que nos involucra en esta cuestión de la reflexión y de la acción, y que permite procesos y experiencias a partir de la creación de actos problematizadores, ¿no? Y estas son cuestiones que no se inventan ahora. Esto lo podemos encontrar en Freire, lo podemos encontrar en Enrique Dussel, en Gadotti, en Revillato, que es el autor que yo les dije, ¿no? Y que nos remite también a la necesidad de trabajar, como lo viene proponiendo Lucas, a partir de hechos problematizadores, ¿no? Entonces, cuando uno lo piensa así, dice, bueno, la problemática central, si uno
valga la redundancia, va a trabajar con hechos problematizadores, es de dónde, ¿no? Desde dónde, de quiénes surgen esas problematizaciones, ¿no? De dónde salen esos problemas que después vamos a convertir en hechos y que después se van a transformar en los proyectos dentro de las aulas, ¿no? Y está más que claro que no se tratan de problemas matemáticos, o por lo menos no eso en exclusividad, pero bueno, ¿de dónde surgen? ¿No? Van a surgir de nosotros, digamos, como docentes, de nuestros propios intereses, de nuestros programas, digamos, de nuestros manuales, ¿no? De nuestra bibliografía que nosotros leemos acá en nuestras casas, digamos, en nuestros escritorios. Entonces, en relación a esto, y para articular un poco las presentaciones estas que venimos haciendo, quiero compartirles cómo es posible vivenciar, cómo podemos formar parte de este estar siendo, ¿no? Como decía Kusch, estar siendo este proceso democrático de la inclusión, ¿no? de las llegadas, quizá de las convivencialidades, ¿no? En donde la praxis pedagógica entonces adopta la forma de una praxis dialógica. Y entonces este mismo autor uruguayo decía que la praxis dialógica con las y con los excluidos, con otras culturas, con diversas prácticas históricas y sociales y con diferentes subjetividades, supone una práctica reflexiva que, dice él, valora las potencialidades, las necesidades y los deseos más profundos de todas esas expresiones culturales, ¿no? Porque, como vos decías recién, en ese movimiento, digamos, en el que entra la noción de producción de subjetividad a las escuelas, no se consideraba todas las posibilidades de subjetivación, ¿no? O todas las posibilidades de subjetividad, solamente las que podían responder más o menos a los lineamientos de la escuela. Entonces, con esto podemos pensar un campo un poco más amplio, ¿no? Gaspar. Sí. Bueno, nada, a mí me dispara un par de cosas más. Nos quedan 7 minutos ahí de la conexión de Meet. ¿Te parece que vayamos cerrando? Y bueno, viste, en las clases entra lo que entra. Yo me quedo con algunas líneas que por ahí las podamos seguir en los foros. Sí. Vamos a retomar, yo tal vez rediseñar la clase que sigue a partir de estas cuestiones que fui tomando nota. Pero como para respetar ahí el tiempo, ¿te parece que vos sabés que ahora no puedo dejar de escuchar el grillo? Ahora lo tengo metido en la cabeza. ¿Querés hacer el cierre? ¿Te parece? Sí, yo me interesa retomar de esto, es la idea de un tipo de práctica, de un tipo de praxis que recién ya la mencionábamos como dialógica, que marca, y en esto señalo esto que vos decías de los 40 años de la democracia como un hecho importante, que marca una relación democrática porque posibilita la reemergencia de esas voces silenciadas para restituirles una dignidad, ¿no? En el proceso educativo. Y bueno, yo tenía ganas de compartirles una cita de un colega chileno, pero bueno, la vamos a dejar para la próxima. ¿Te parece que entonces, no te parece voy a agradecerte la posibilidad de formar parte de este espacio, de este encuentro, de formar parte del equipo de trabajo, ¿no? Y de todo este movimiento en el que todas las docentes, los docentes que nos escucharon, nos están escuchando y que nos van devolviendo reflexiones, aportes, ¿no? Sugerencias que son potentes realmente cuando uno lee los proyectos, que son necesarios, porque lo que intentamos hacer es justamente eso, esto que yo les dije, ¿no? Intentar establecer diálogos y en base a lo que las colegas nos van enviando, nos van contando, intentar devolverle alguna lectura, algún enfoque, alguna propuesta y que a pesar de las plataformas sea una metodología coherente con esta dialogicidad de la cual estamos hablando, ¿no? Y personalmente
la invitación, digamos, el desafío que les propongo, que les vengo proponiendo desde el principio, es animarse a formar parte de la construcción de un nuevo proyecto educativo y social más humano, ¿no? A partir del diálogo, del contacto con las comunidades, con los territorios, digamos, ¿no? Estoy en una duda con esas dos palabras. Y como vos señalabas antes, que intente, que prefigure un nuevo modo de vincularse, para reconocerse verdaderamente, para poder reconocer verdaderamente a los otros y a las otras en tanto alteridad, como decía Dussel, ¿no? Con sus necesidades, con sus proyectos, pero también con sus potencialidades de protagonismo para los cambios y las transformaciones. En definitiva, esas transformaciones son un cambio que son para todos y para todas, ¿no? Porque ¿quién no quiere vivir y educarse, ¿no? Ver cómo se educan nuestros hijos, nuestras hijas, en espacios que puedan ser solidarios, democráticos, ¿no? Que no sean violentos, que sean inclusivos, ¿no? Escuelas y sociedades donde los destinos no estén dados de antemano, de manera rígida, por cuestiones biológicas, por certificados, por diversidad subjetiva, o porque uno no puede aprender al mismo ritmo que los demás, ¿no? O sea, es también básicamente un poquito eso. Bien, bueno, queda hecha entonces ahí de tu parte la invitación renovada, invitación a seguir construyendo en esta actualización saberes situados que nos permitan esta revisión y modificación pertinente de las prácticas, ¿no? Para desacoplarlas de esas tendencias segregativas y excluyentes que leemos todos los días en la escuela. Yo para cerrar citaba, me parecía importante citar ahí o poner o compartir una cita de Bleichmann que poníamos en el PowerPoint de los talleres que hacíamos con PEPS el año pasado y el anterior, que dice que más que dar charlas y cosas similares, hay que acompañar formas de simbolizar el malestar. Me parece que esto de alguna forma pone a jugar el enfoque de la producción de subjetividad en una línea dialógica con la práctica, digamos, ¿no? Ahí se ubica todo el sincretismo y la complejidad que estamos viendo en todos los estratos institucionales y puntualmente en el rol docente. Así que bueno, yo también me sumo a tus agradecimientos, queda hecha ahí la invitación a seguir pensando, vamos a poner una consigna en el foro, vamos a dejar un video también que refuerce lo que hoy estuvimos planteando, y para la próxima, bueno, vamos a compartir con Cintia y voy a estar trabajando con ella cuestiones que vienen en esta línea y que sumándole tal vez algunas otras conceptualizaciones como la dimensión afectiva, ¿no? Junto a la producción de subjetividad y algunas cuestiones de las legalidades, aprovechando que ella tiene por profesión la abogacía, digamos, ¿no? Además del ejercicio de la docencia. Así que bueno, de mi parte también nada más, podemos dejar, si les parece, hoy acá. Renovamos ahí el agradecimiento a Silvia por asistirnos técnicamente. Y dejamos descansar al grillo también un poco, que estuvo cantando durante toda la jornada. No, hasta que me lo dijiste, habrá estado toda la hora, en fin. Nos vemos en la próxima y nos leemos ahí en los foros. Muchísimas gracias. Listo. Chao, Bernie. Chao, Silvi.